Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Hola, ¿cómo están? Adelante. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Muy buenas tardes, todas sean bienvenidas una vez más. Aquí estamos nuevamente con el deseo de compartir la palabra, así que sean todas bienvenidas. Gracias por estar, gracias por estar. Deseo que todas se encuentren bien, que toda la semana que, bueno, se han hecho tantas actividades, el Señor esté renovando sus fuerzas. Y bueno, que en esta tarde lo que vamos a compartir pueda ser de gran bendición para sus vidas. Siempre es mi oración que sea la palabra la que hable en nuestros corazones. Amén. Así que bueno, hemos estado estudiando y seguimos estudiando la vida de muchas mujeres. No tenemos realmente un historial de cada una de ellas. La Biblia, bueno, nos arroja unos cuantos textos bíblicos de las mujeres que hemos estado viendo. Realmente no hay mucho material en cuanto a las mujeres de la Biblia, pero creo que lo que podemos leer y estudiar es suficiente para poder conocer, saber qué papel desempeñaron, ¿sí? Desempeñaron en la historia, y que realmente el Señor ha usado, ¿no? Ya sea para que sea de gran bendición de la vida de muchos, e incluso hasta nuestros días, como también para que sea de ejemplo de no seguir, ¿sí? Y bueno, hoy el Señor puso en mi corazón compartir sobre María de María Magdalena. Seguramente tú tienes ya una idea de esa mujer. Bueno, hoy lamentablemente no tenemos en pantalla los versículos bíblicos, vamos a usar la Biblia, ¿sí? Espero que tengas ahí Biblia en mano, tengas lapicera si querés anotar algo, ¿sí? Pero está bastante frío, por eso me puse acá un tecito. La Biblia no nos detalla mucho sobre esta mujer, esta seguidora de Cristo, María de María Magdalena. Sí, lo hemos escuchado, lo hemos sabido escuchar posiblemente. Yo recuerdo cuando mi mamá, bueno, siempre solía llevarnos a la iglesia católica y se enfatizaba mucho sobre esta mujer, sobre lo que había sido y lo que después, cómo su vida fue cambiada. El hecho es de que yo tenía por lo menos una idea sobre esta mujer, pero cuando leí las escrituras me di cuenta que no era tan así como se había hablado de ella, se había escrito de ella. Bueno, de ella han escrito muchos escritores, muchos estudiadores, muchos que han estudiado historia, han hablado de ella y bueno, se ha hecho una especulación sobre ella, sobre la vida que ella tenía. Pero eso en base a comentarios escritos. María de Magdala fue la primera mujer, la primera persona que estuvo en el momento de la resurrección de Cristo, porque ella fue la primera que pudo ver al Maestro
maestro. Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Qué tremendo! 7 demonios. La palabra no nos especifica realmente qué tipos de demonios eran, cómo es que ella estaba poseída. No se nos da un detalle, pero el hecho es de que la palabra nos dice de que ella había sido sanada de enfermedades y de espíritus malos. Si nos vamos a Juan 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Fíjense que ella dice qué es lo que vio. Primeramente que fue de mañana. Dice que aún todavía estaba oscuro. Acá yo me doy cuenta que en Córdoba, en los tiempos de invierno, ¿no? 8 de la mañana, todavía está recién aclarando. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sabes que cuando María Magdalena les compartió a ellos lo que ella estaba viendo, ellos no le creyeron? Ellos no recordaron las promesas de Jesús. Cuando Jesús les dijo que al tercer día iba a resucitar. Fíjense que dice que ellos fueron corriendo a ver lo que María les había dicho. Obviamente también era la necesidad de querer ver ellos, ¿no? Y allí viene la famosa frase, ¿no? Que Jesús le dice a Tomás: Tomás, si no ves, no crees. Y luego le dice, ¿no? No seas incrédulo, sino sé creyente. Y es lo que hoy está sucediendo en nuestros tiempos. La gente, para que pueda creer en Cristo, quiere ver primero. La gente quiere ver para creer. Quieren ver que quizás venga un ángel para que recién ahí puedan creer. Porque cuando se les comparte el evangelio, se les muestra la Biblia y se les habla conforme a la Biblia, como que allí cuesta creer, ¿no? Porque claro, algunos pueden pensar, total, es un libro más, ¿no? Como algunos lo dicen, ¿no? Y fíjate que en el versículo 11, lo que sucede: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, vinieron los discípulos, se fijaron en todo lo que había dicho María, que la piedra había sido quitada, que los lienzos estaban sobre, ¿sí?, todo lo que ella les había comentado. Y ellos ¿qué hicieron? Miraron y se volvieron, ¿no?, a juntarse ellos en otro lugar. Pero fíjate que María quedó sola. Por eso en el versículo 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y el versículo 12 dice, y es la parte más maravillosa, ¿no? Y vi 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Sabes que este versículo es una analogía del arca del pacto? ¿Sí? Quiere decir que es como un simbolismo, es como decir como un retrato, ¿no? Como un cuadro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando se tenía el arca del pacto? Dice que había un ángel, ¿sí?, en la delantera, podríamos decir, y en la parte final estaban los ángeles, ¿sí? Quiere decir de que si estos ángeles estaban, como dice acá la palabra, uno estaba en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Cristo estaba, ¿sí? Es como un retrato del arca del pacto, porque Cristo
para nosotros es esa arca del pacto, ¿sí? Cristo, nuestra arca del pacto. Y fíjate, ¿no? Dice, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ahí dejamos un ratito y vamos a saber quién era esta María Magdalena. Ya ella estaba teniendo esta experiencia, ¿sí? Esta experiencia. A ella se le llamaba como María de Magdala, María Magdalena, por el lugar donde ella había nacido, en una ciudad de Magdala, ¿sí? Es por eso que a ella se le conocía como María Magdalena. Se le tenía que identificar llamándolas con los lugares de donde eran ellas, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de una tal María de Betania, o podemos hablar, en este caso, de María de Magdala, que era de una ciudad de Magdala, y esta ciudad se encontraba casi cerca del mar de Galilea, ¿sí? Quiere decir que había mucho, en ese lugar, era un lugar muy productivo en cuanto a la pesquería, había mucha pesca, ¿sí? Había mucho pescado en venta, era un lugar muy productivo. Se le conocía en ese momento como un lugar muy rico, un lugar donde estaba bien económicamente, ¿sí? Tenía muchas especulaciones en cuanto a ella. Por ejemplo, algunos han sabido decir que esta mujer, esta joven, era una prostituta. Otros han sabido decir que era una joven muy atractiva y que le gustaban los lujos. Una mujer mundana, que le gustaban los lujos, le gustaba vivir muy cómodamente, tenía una vida muy cómoda. Y recordemos que en aquellos tiempos los ojos de los judíos, en cuanto a eso, ellos obviamente determinaban a esas personas como personas paganas. Cuando ellos miraban a esas personas, ¿sí? Posiblemente María de Magdala, que se especula, que por allí especulan que venía de esta ciudad donde estaban en una buena condición económica, posiblemente tenía muchas amistades, ¿sí? Era muy conocida. También se especula que ella sentía un afecto romántico hacia el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Es más, ¿no? Posiblemente habrás visto, hay una película, El Código Da Vinci, ¿no? Se muestra en esa película que María Magdalena había sido amante de Cristo, habían tenido como un amorío, ¿sí? Y saben que todo esto que les estoy hablando, que no está en la Biblia, porque la Biblia no nos dice que si ella fue rica, que si ella fue prostituta o que si ella era adinerada. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos da una referencia que ella era una mujer que había tenido 7 demonios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, uno piensa, ¿no? Uno reflexiona y uno dice, wow. Y pensar que ella fue la primera que vio al Maestro cuando resucitó. ¡Qué privilegio! ¡Qué tremendo privilegio! Y uno dice, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Puedo identificarme con María Magdalena. Yo recuerdo cuando me hablaron de ella en una oportunidad, cuando me enseñaron sobre ella. Yo decía que si en algo me tengo que identificar con ella, no es en esa parte linda donde ella tuvo un encuentro divino con el Maestro, ya resucitado, sino en la otra parte, en esa donde dice que ella tenía 7 demonios. Y uno reflexiona, ¿no? Y cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y cómo los espíritus demoníacos controlaban nuestras vidas, hermano. Porque hoy le damos tantas gracias al Señor.
que nos sacó, nos trajo a su luz admirable. Pero realmente, si nos tenemos que identificar con esta mujer, es en la condición que ella se encontraba. 7 demonios en la vida de esta mujer. Te decía que me he sabido identificar con ella en ese aspecto. Uno mira un poco para atrás y puedo pensar cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Me encantaban las fiestas, me encantaban los bailes, me encantaba el alcohol, me encantaba mentir, me encantaban cosas que controlaban mi vida, cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Entonces, si en algo tú te puedes identificar como María de Magdala, María Magdalena, reflexionemos, ¿no? Cómo era nuestra condición antes y cómo tenemos que vivir agradecidas por la maravilla que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso que María Magdalena era una mujer agradecida. Por eso que las Escrituras dicen que ella estuvo en todo momento con el Maestro. En los viajes que hacía el Maestro, esta mujer lo seguía. Hasta en el momento que Él fue crucificado, ella no se apartó de Él. Quizás no fue como la madre, ¿no? Como María, la madre, que sí estuvo a los pies de Cristo, pero ella estuvo un poquito más lejos, pero estuvo allí, frente a la crucifixión de su Señor. Y es por ello que tuvo el gran privilegio de ver a su Maestro cuando su Maestro había resucitado. Y hermanas, ¿cómo no estar agradecidas si Cristo ha resucitado en nosotros? Él nos devolvió la vida. Estábamos muertas. Y Él nos devolvió la vida. Entonces te decía de que se ha especulado tanto de esta mujer, ¿sí? Porque son historias que se han entretejido sobre ella. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos, que son evangelios que aparecieron, dice, en el siglo II y en el siglo III. A diferencia de los evangelios que tenemos en la Biblia, que aparecieron en el primer siglo. Entonces vemos que estos evangelios apócrifos no son realmente considerados por la Iglesia como una inspiración divina. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no son libros auténticos. Estos evangelios fueron escritos por los gnósticos. Los gnósticos quiere decir de noxis, y noxis viene del conocimiento. Ellos enfatizan una idea de que ese conocimiento espiritual que ellos mencionan es un conocimiento espiritual que está por encima de las Sagradas Escrituras. Y ellos por eso que escribieron, pero ellos tenían seudónimos, ¿sí? Por ejemplo, si está el libro de Tomás, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a la Biblia católica, por ejemplo, ahí escribe Tomás, pero imposible que Tomás pueda escribir porque Tomás, el discípulo de Jesús, fue muerto en el primer siglo. Y estos libros aparecieron en el siglo II, en el siglo III. Entonces, los que escribieron todos estos libros apócrifos fueron los gnósticos. Y por supuesto que todo esto era un movimiento filosófico, ¿sí? Y que ellos creían tener la razón, ellos creían tener ese acceso, ¿sí? A conocer las cosas espirituales y se tomaron esa atribución. Es por eso que estos libros traen una controversia, o sea, una confusión. ¿En qué? ¿Confunden en qué? En justamente esto, ¿no? De decir sobre la vida de María Magdalena, ¿no? De que ella era una prostituta, o que ella tuvo un amorío con Jesús, o que era una mujer que vivía en mucho lujo, ¿no? Cosas especulatorias, ¿sí? En todo eso hubo un poco de mentira, porque ellos lo que querían era vender mentiras
El hecho es de que lo que nosotros encontramos en las escrituras son estos, ¿no? Estos relatos, estos pasajes, cortos, muy cortos. Primeramente que María Magdalena dice que era una mujer que acompañaba a Jesús en todos los viajes. Se dice que era una mujer adinerada, por lo tanto, posiblemente ella estaba en un buen estar económico. Cuando ella es liberada por Jesús, ¿sí? Dice que ella le servía. Hermanas, usemos la lógica, ¿no? Los discípulos no se iban a atender solos, necesitaban la ayuda de mujeres. Y es por eso que muchas mujeres seguían a los discípulos y principalmente a Jesús, al Maestro, para que los atendiera, para que les sirviera. Pero el servicio de algunas mujeres no solamente era el de ese aspecto, ¿no? De un servicio doméstico, ¿no? Servirles la comida o atendernos con la ropa, sino también monetario, ¿sí? Tenemos ahí una mujer que se llama mujer de Chuza, una mujer adinerada, que también era una mujer pudiente y que servía con sus bienes al Maestro y a sus discípulos y a todo el ministerio de Cristo. Entonces vemos, ¿sí?, que María Magdalena dice que de ella habían salido 7 demonios. ¿Cómo habrá sido la condición de ella antes de venir a Cristo? Y saben que pensaba en el endemoniado Gadareno, ¿no? Si ustedes han leído Marcos capítulo 5, dice que este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Una legión tenía más o menos 600 hombres, ¿sí? 600 hombres al servicio de Roma. Y fíjense que las escrituras nos dicen que en este hombre había una legión. Realmente no sabemos si eran 600 demonios que estaban dentro de este hombre, el endemoniado Gadareno. Pero el hecho es de que él dice que andaba por los sepulcros gritando, y dice que cada vez que lo encadenaban, él dice que rompía las cadenas. Ustedes lo pueden leer ahí en Marcos 5. Y dice que este hombre corría de diferentes lados, ¿sí?, porque estaba totalmente poseído, como posiblemente María de Magdala, hasta que Jesús decidió pasar por ese lugar. Y qué hermoso es cuando Jesús pasa por la vida de alguien. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¡Wow! Dice que cuando vio a Jesús de lejos, ¿qué hizo? Corrió y se arrodilló delante de él. Y eso, ¿saben qué, hermanas? Tendríamos que meditarlo bien, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, cuando leía sobre el endemoniado Gadareno, yo decía, él estaba endemoniado, pero aún los demonios se rindieron ante Jesús. Aún los demonios, dice que se arrodillaron ante Jesús. Y hermanas, ¿cuántas veces a los cristianos les cuesta arrodillarse delante del Señor? Los demonios lo hacen porque saben quién es Jesús. Saben quién es Jesús. Y cuánto más nosotros, los creyentes, que tendríamos que vivir, hermanas, doblando nuestras rodillas delante de Él, doblando nuestras rodillas ante la presencia del Señor. Dice que se arrodillaron ante Él y dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No solo que se arrodillaron ante Jesús, sino que le conocían a Jesús. Los demonios conocen a Jesús y los demonios conocen a los hijos de Dios. Y cuando un hijo de Dios realmente, cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, cuando un hijo de Dios camina con el Señor, cuando un hijo de Dios está consagrado al Señor, cuando un hijo de Dios busca la presencia del Señor, cuando un hijo de Dios anhela hacer la voluntad de Dios, los demonios huyen.
No hay demonio que pueda tomar la vida de un hijo de Dios consagrado. No hay manera que un hijo de Dios genuino y verdadero sea movido por un espíritu demoníaco. No hay manera, porque el que está en nosotros es más poderoso. ¿Y quién es el que está en nosotros? Cristo, su Espíritu Santo. La palabra nos dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces muchos cristianos no entienden las cosas espirituales por eso, porque no conocen al Señor, porque no le conocen todavía a Él, porque realmente no han tenido una experiencia con el Señor, porque en su corazón no está el anhelo de conocerle. Yo le doy gracias a Dios, y hermana, de repente no sé cómo lo tomarás tú, pero yo le doy gracias a Dios por la pandemia que hubo, porque en esa pandemia pude conocer más a mi Señor. Si antes lo conocía, en esa pandemia lo pude conocer más. Porque en ese tiempo tuve que doblar mis rodillas todos los días para buscar su presencia. Y pude conocer los atributos de ese Padre. Quizás antes pensaba que Dios era solamente amor, pero cuando entendí uno de los atributos que Dios tiene, que es un Dios justo, un Dios de ira, hermanas, se me pusieron los pelos de punta. Porque yo pensé que solamente nuestro Dios de amor y el que nos perdona y el que nos ama, sí, pero es santo. Es santo. Y Él nos ha llamado a ser santos. Y Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos santifique. Y de eso se trata la vida del creyente. De ser santificados diariamente. ¿Y cómo nos santificamos? Con la palabra de Dios, buscando la presencia del Señor. Allí en el grupo escribí una palabra que el Señor trajo a mi mente, Filipenses 4:8. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es lo único que puede purificar nuestros pensamientos, nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos purifica cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la tomamos con seriedad, cuando nos tomamos ese tiempo de conocerla. Porque saben que a veces tenemos tiempo para cualquier otra cosa. Pero cuando se trata de las Escrituras, no hay tiempo. Y cuando queremos, cuando se nos pregunta, no la sabemos después. Y no la podemos explicar a otros. ¿Por qué? Porque no hay estudio de la palabra. No hay estudio de la palabra. Entonces vemos que aquí, volviendo al relato, dice que estos demonios dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjense, todavía le decían a Jesús: por favor, no nos atormentes. Estaban atormentados cuando vieron a Jesús. Y cuando ellos ven que un hijo de Dios dobla sus rodillas, busca la presencia del Señor, clama a Dios, ruega a Dios, se esfuerza para ser obediente, quiere pagar un precio, cueste lo que cueste. Cuando esos demonios miran a un hijo de Dios, consagrado, obediente, están atormentados. Están atormentados. No ven la hora de retirarse. Cuando ven que un hijo de Dios está adorando al Señor, está alabando al Señor, canta himnos de alabanza. Cuando un hijo de Dios está compartiendo el Evangelio, cuando está llevando la palabra a otros. Cuando un hijo de Dios está dispuesto a ser un utensilio en las manos del Señor, sin importar lo que pase. Sin dejando de mirar sus problemas. Pensando en que, bueno, sí, ok, esto me está sucediendo, esta es la prueba que estoy viviendo, pero Señor, yo la dejo porque quiero servirte. Cuando los demonios miran eso,
Cuando los demonios miran que en primer lugar está tu Señor, ellos se atormentan. Ellos se atormentan. Y no les queda otra que salir corriendo. Por eso que dice que huyen. Huyen. Cuando un hijo de Dios está buscando, anhelando obedecer a su Señor. Y fíjense, sigue diciendo en el versículo 8 de aquí de Marcos 5, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Simplemente eso le dijo Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió los demonios, este hombre respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y fíjense en el 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Le rogaban a Jesús. Ese es nuestro Señor, poderoso, grande, el excelso Señor Jesucristo. Él está a favor tuyo y a favor mío. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? Él está lidiando batallas a tu favor. Él. Pienso mucho hoy que leo el libro de los jueces y puedo ver cómo Dios simplemente le decía a Josafat: haz tal cosa, quédate quieto. Señor, míralo, quédate quieto. Y la magnificencia de Dios, el prodigio de Dios se presentaba para que los enemigos se maten unos a otros. Y su pueblo era guardado y cuidado y protegido por el Dios de Israel. ¡Qué tremendo, hermanos! Y eso no ha quedado en el pasado. Eso es también en este presente nuestro. Porque Él es el que nos guarda. Él es el que nos protege. Él es el que nos libra de nuestros enemigos. Pero está en ti, el que tú lo creas y que realmente te pares firme en la roca que es Cristo y camines sin temor y sin miedo y sin dudar y sin pensar que ¿qué va a ser de mí? Tienes que ser firme, tus convicciones tienen que ser firmes en saber de que el Señor Jesucristo está contigo. Él te lo ha prometido, nos ha dicho claramente: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entregó su vida por nosotros, su sangre fue derramada. ¿Cuánto más muestras de amor? ¿Cuánto más, hermanas queridas? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuánto no amarlo? ¿Cuánto no obedecerle a todos sus mandatos? Y hermanas, vemos que aquí Jesús lo hizo libre a este hombre. Dice en el 15, viene Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Dice, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Wow, cuando yo leí esto, hermanas, realmente me golpeó tanto. Dice que lo vieron vestido. Posiblemente este hombre estaba desnudo. Hermanas, cuando Cristo no controla nuestras vidas, estamos fuera de sí. María Magdalena, una mujer que tenía 7 demonios. ¿Cómo habrá vivido? Cuando uno no tiene a Cristo, ¿cómo vive descontrolada? ¿Cómo vive con temores, con miedos? ¿Cómo vive pensando cosas que no son correctas? Cómo tu vida es dirigida, llevada a pecar, a hacer las cosas incorrectas. Cómo tu vida es dirigida que yo te abro mi corazón y te comparto una experiencia, y te lo comparto porque hoy el Espíritu Santo me lo trajo a la mente. 27 años por lo menos. Sí. Esta experiencia fue hace 27 años. Yo recuerdo, hermanas, que yo era una alcohólica. Yo te digo con toda sinceridad. Era una mujer alcohólica. Y digo alcohólica porque todos los fines de semana para mí era alcohol. Era alcohol. Si no era el sábado, si no era el viernes, no era el sábado, era el domingo.
pero buscaba alcoholizarme. Buscaba alcoholizarme. Obviamente había motivos por qué lo hacía, pero yo buscaba alcoholizarme. Y nunca olvidaré un sábado que me embriagué tanto. Estaba en la casa de unas amistades. Te hablo allá en Perú. Él estaba en casa. Mis hijos en ese momento, Paulita y Armandito, que tenía mis 2 hijos en ese momento, estaban dormidos en las piecitas donde yo dormía, porque yo vivía en 2 piecitas solamente. Ni siquiera era un departamento. Eran 2 piecitas nada más. ¿Y sabes qué? Eran 2 piecitas. Y había en una de las paredes de esa piecita, había en la parte de abajo de la pared, digamos, en la misma pared, en la parte de abajo, había una rompedura de pared. O sea, había como un hueco en esa pared. Y no olvidaré que siempre salía a visitarnos una rata, un roedor. Salía y entraba. Y bueno, nos atemorizaba. Yo, por lo menos que estaba solita con los 2 chicos, me atemorizaba. Pero así vivíamos, en 2 piecitas. Y no olvidaré esa noche cuando mis chicos quedaron dormidos. Yo me fui allí a los vecinos. Me embriagué tanto, hermanas, que no olvidaré que eran 6 de la mañana, que volví a mi casa agarrándome de las paredes. ¿Vos te imaginarás eso? Agarrándome de las paredes. Y el Señor me lo ha grabado tanto aquí en mi mente para recordarlo hasta el día de hoy. Recordarlo hasta el día de hoy. Saber de dónde me sacó el Señor. Saber que había un espíritu de alcoholismo en mí, que me controlaba y me manejaba y me llevaba allí a seguir embriagando. Yo te comparto lo que a mí me pasaba. Tenía los motivos suficientes para hacerlo, pero eso no importa. Eso no importa. Yo tenía un espíritu de alcoholismo que me controlaba. Y así pienso en este hombre gadareno, y así pienso en María Magdalena. Y tengo tantas otras cosas que podría contarte. Pero pienso en María de Magdala, una mujer atormentada. Pero fíjense, como dice la Escritura, dice que este hombre estaba vestido, dice que estaba en su juicio cabal, y dice que sentado, tranquilo, ya con un juicio, ya su mente en paz, su mente tranquila, ya él se sentía tranquilo, ya no había tormento en su mente. ¡Qué glorioso es nuestro Señor! A mí me emociona, pero ¿sabes por qué me emociona? Por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y yo no sé si tú te emocionarás realmente y te fijarás lo que el Señor ha hecho en tu vida y de dónde te sacó. Quizás todavía no lo estás entendiendo, no lo sé. No lo sé si no estás entendiendo dónde estabas. Estábamos destinados a una condenación, pero de allí nos sacó el Señor. Y dice, ¿no? Aquí en el versículo 17 del capítulo 5 de Marcos dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A Jesús, ¿no? Esta gente de aquí de Gadara, como vieron a este hombre endemoniado ya sentado en su juicio cabal, claro, se asustaron y dijeron, ¿quién es este por Jesús? Y comenzaron a rogarle que se fuera de ese lugar. Y fíjense, ¿no? En el versículo, me encanta lo que dice en el versículo 18, dice, al entrar él en la barca, ya Jesús, claro, lo estaban echando de ese lugar, y entonces, ¿qué sucedió? Que Jesús, bueno, fue obediente y se subió a la barquita. Y dice que cuando ya él estaba sobre la barca, arriba de la barca, dice, el que había
había, ¿sí? Tiempo pasado, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hermanas, desde que conocimos a Cristo, yo no sé si tú, pero yo no puedo separarme del Señor. Mi vida es el del Señor. Yo no puedo vivir, no puede haber un día que no piense en Él. No puede haber un día en mi vida que no reflexione en Él. No puede haber un día en que no lea su palabra. No puede haber un día en que no le busque. No puede haber un día para mí así. Yo no entiendo cómo muchos no lo viven de esa manera. No lo entiendo. Sé que todo es un proceso. Sé que toda experiencia, todo tiene que ser de poco en poco. Pero a veces me sorprende de hermanos que vienen por años a la iglesia y que aún todavía no han conocido a Cristo de gloria. No han creído a su palabra. Dudan de su poder. No lo entiendo. Dice que este hombre le rogaba, quería seguirle, quería ir al lado del maestro. Y fíjense lo que el Señor le dice. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Pero por qué no se lo permitió el Señor? Hubo un motivo por el cual el Señor no se lo permitió. Fíjense lo que le dice. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el mandato del Señor para tu vida y para la mía. Anda a tu casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho en tu vida y que ha tenido misericordia de ti. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. No hay más responsabilidad a la que el Señor nos ha dejado que ir y compartirles a los de nuestra casa lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y como yo les digo muchas veces, no nos van a escuchar. Bueno, oremos por ellos. Roguemos al Señor por sus vidas, por sus almas. Clamemos al Señor para que sean salvos. Ser cristiano no solamente decir, porque leí un poco y escuché un poco de Jesús y listo. O porque voy a la iglesia y me siento y recibí, pero mi vida después el lunes sigue siendo la misma. El martes, miércoles, jueves, viernes, sigo haciendo la macana que hago siempre. Pero el domingo estoy sentado en la casa del Señor. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es escuchar la palabra, entenderla y ponerla por obra. Obedecerla. Y al Señor le lo manda y le dice, anda y cuéntale a tu gente, anda y cuéntale a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo, la misericordia que ha tenido hacia ti. La misericordia que ha tenido hacia ti. Por eso que esta mujer, María de Magdala, que dice que habían salido 7 demonios y que la Biblia no nos especifica qué tipos de demonios habían sido. Posiblemente, si especulamos algo, era una mujer a lo mejor que le gustaba andar muy atractiva, quizás seducía a los hombres, quizás era una mujer promiscua, por allí tenía de repente una relación aquí o allá, no lo sabemos. Son especulaciones simplemente. Bueno, como te digo, muchos han especulado que ella era una prostituta, pero la Biblia no nos dice eso. Por lo tanto, nosotros lo descartamos. Pero el hecho es que ella tenía estos 7 demonios, pero que el Señor la hizo libre, porque dice la palabra del Señor que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, dice que el Señor las había sanado de espíritus malos y de enfermedades. Y qué tremendo, porque fue desde ese momento cuando esta mujer, María de Magdala, siguió al maestro. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, también nos hace una referencia. Marcos 15, versículos 41, dice del versículo 37, mas Jesús, esto ya estamos hablando de la muerte de Jesús,
Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en el 40, también había algunas mujeres, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. María Magdalena. O sea que quiere decir de que ella siempre estaba al lado del Señor. No solamente que le seguía, no solamente que le servía, sino aún en medio del sufrimiento del Señor, en el momento de la crucifixión, ella estaba presente. Ella no se apartó de su Señor. Ella fue perseverante. Ella continuó. Ella anhelaba estar con su Maestro. Ella amaba al Señor Jesucristo. Por eso dice que allí ya si vamos a Juan 20, desde el versículo 1 vamos a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjense, ¿no? Y es allí donde ella va corriendo a compartirles a los discípulos lo que estaba sucediendo. Y si vamos al versículo 13, en el versículo 11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se ve de que ella quedó sola, y dice que se quedó llorando. Posiblemente recordaría a su Señor, posiblemente recordaría todo lo que su Señor había hecho por ella, de haberla hecho libre de esos 7 demonios, de haberla sanado. Hermanas, cuando experimentamos el poder de Dios, el poder de Jesús en nuestras vidas son transformadas. Y realmente, como te decía hace un momento, queremos estar cerca de Él siempre. Y cuando pensamos en su crucifixión, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa muchas veces, por no decirte siempre, cada vez que voy a participar de la Santa Cena, yo me emociono. Pienso en las manos, miro mis manos y miro, Señor, cómo tus manos fueron agujereadas, cómo tuviste que soportar esos clavos. Si yo me hinco con un alfiler, una aguja, cómo me duele. Si me pincho con un clavo, a lo mejor por allí en el momento de clavar algo, cómo me duele cuando mi mano es afectada. Pienso, Señor, ¿cómo soportaste? Y pienso en cuando a veces me duele la cabeza y digo, Señor, ¿cómo soportaste la corona de espinas? Dios mío. O pienso en sus pies, cuando también fueron clavados. Hermanas, cuando yo participo de la Santa Cena, yo me quiebro. Y no me importa que me miren si lloro, no me molesta para nada que piensen lo que piensen. Recuerdo en una oportunidad cuando asistía a la anterior iglesia y participé de una Santa Cena que me quebré tanto y salía llorando y estaba como emocionalmente así emocionada de pensar en lo que el Señor tuvo que atravesar por mí. Recuerdo que una hermana se acercó y me dijo, ya ahora que te has arrepentido de tus pecados, ya el Señor te va a escuchar para que venga tu esposo al camino del Señor. me hizo acordar a Elí, un hombre que estaba fuera del espíritu. Entonces yo la miré nada más a la hermana y le dije, mis lágrimas no son por eso, le digo, hermana, pero bueno, lo dejé ahí porque yo me iba emocionada a mi casa. Pero realmente, hermanas, cuando yo participo de la Santa Cena, siempre me quiebro, porque pienso en el momento que al Señor le tocó pasar. Y por eso dice que María lloraba. Yo me imagino que ella se habrá recordado, se recordaría los momentos que estaba con el Señor. Posiblemente ella miraba los milagros que hacía Jesús.
Ella miraba cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Ella miraba cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y comieron 5,000. Y después en otra oportunidad comieron como 4,000. Posiblemente ella habrá mirado cuando la hija de Jairo había muerto y Jesús vino y la resucitó. Se habrá enterado. Ella caminó con Jesús más de 2 años, 2 años y medio. Ella estuvo cerca. Entonces, ¿cómo no llorarlo a su maestro? ¿Cómo no llorarlo? ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no reflexionar en todas las maravillas que él pudo haber hecho en ese momento? Y hasta el día de hoy, cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿cómo nos emocionamos? Si tú no te emocionas, hermana, cuando lees las Escrituras, ay, te tienes que preguntar acá adentro qué está pasando. Porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y me encanta cuando leo Juan capítulo 4, cuando dice que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le decía al Señor hace poco, quiero ser esa adoradora, que te adore en espíritu y en verdad, que te pueda adorar de adentro para acá. Ayúdame a hacerlo cada día, porque esa es mi oración. María de Magdala lloraba, dice que lloraba, ¿por qué? Dice porque vio el sepulcro vacío. Ella dijo, se han robado el cuerpo de mi maestro, no está el cuerpo de mi Señor. Ella estaba muy triste. Pero dice que en el versículo 12, ¿no?, que ya lo hemos leído, lo voy a volver a leer, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Dónde lo habrán puesto a mi Señor? Dice el 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. ¡Aleluya! Ese es el tremendo privilegio que se recibe cuando amamos al Señor. Hermanas, quizás no lo vemos al Señor. No lo vemos al Señor, pero lo sentimos acá adentro. Lo sentimos, sabemos que Él está. Y aunque te pasen cosas, y aunque vivas situaciones, y aunque a lo mejor te han maltratado y te han ignorado y te han dejado de lado, y a lo mejor, no lo sé, pero cuando tú tienes a Jesús acá, tú te sientes amada. Te sientes que no hay amor más grande que el de Él, que es el que llena nuestros corazones. Yo creo que ella, cuando vio, como dice acá, cuando se volvió a mirar, dice que vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, eso es algo extraño, que ella no sabía que era Jesús. Se supone que ella había estado con Jesús más de 2 años. Se supone que Jesús, ella lo veía a la mañana, lo veía a la tarde, lo veía a la noche. A Jesús lo veía en la madrugada, Jesús. ¿Cómo que no lo iba a conocer? ¿Cómo lo habrá visto a su maestro? Muchos dicen que en ese momento, cuando ella no lo reconoció, era porque todavía tenía los ojos naturales. Todavía estaba con los ojos naturales. Todavía sus ojos espirituales no estaban abiertos. Y así están muchos hoy, que aunque dicen seguir a Jesús, sus ojos todavía están cerrados. Todavía hay una venda, todavía hay una escama allí que no se les ha caído. Por eso es que realmente sus vidas no son cambiadas y transformadas por el Señor. ¿Cuántos hoy, como te decía en un comienzo, quieren ver para creer? Quieren ver milagros, quieren ver, wow, cosas que sucedan, para recién decir, ah, sí, Jesús existe, ah, sí, está el Señor, ah, sí, la palabra dice la verdad.
y lamentablemente se pierden de lo más precioso, que es tener una experiencia con el Señor. En el versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Fíjense la pregunta que le hace el maestro. Una pregunta tan sabia. Una pregunta que no es que él no la sabía, porque él sabía por qué María estaba allí. Recordemos que Jesús, ¿qué hizo en esos 3 días que fue crucificado y puesto en el sepulcro? No es que Jesús quedó su cuerpo en ese sepulcro después que fue crucificado, después que fue allí, como dice, porque también María Magdalena participó de los ungüentos que le ponían en el cuerpo de Jesús. Ella estuvo, como te digo, en la crucifixión. Ella vio cuando lo bajaron a su maestro de la cruz. Ella vio cuando José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos para que lo envolviera y lo ungiera y lo ponga en el sepulcro. Ella vio todo eso. Ahora, ¿qué habrá hecho nuestro Señor en esos 3 días, del viernes al domingo? Bueno, la carta de Efesios, capítulo 4, desde el 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, cuando Jesús es crucificado, va y sube a lo alto, se presenta delante de Dios, con toda la mochila de pecados nuestros. Dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó el pecado del hombre y dio dones a los hombres. Y dice en el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es lo que hizo nuestro Señor, ¿sí? De ir y sacar esas almas cautivas y las llevó a la presencia del Señor. Porque lo que Dios promete cumple, ¿sí? Y todos los santos habrán subido a la presencia del Señor. Y todos aquellos que habrán resucitado en ese momento, después de Cristo, dice que comenzaron a caminar por Jerusalén. El Señor les volvió a dar esa vida, esa resurrección de vida, para que comiencen a caminar por Israel. ¡Qué glorioso! También, volviendo acá al versículo 16, Jesús le dijo, María, le dice. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Se ve que ella quería ir y tocarlo al Señor. Quería abrazarlo. Yo me imagino cómo habrá sido la reacción de esta mujer. Dice, no me toques. Dice, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate que quiero que notes acá algo muy importante. Dice, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya el Señor lo que está haciendo es decirle a esta mujer, María Magdalena, mi Padre es tu Padre. Mi Padre es tu Padre. Él nos da la pauta de decir, Él es nuestro Padre. Por eso que tenemos nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Esto que María había experimentado había sido a la mañana. A la mañana. Jesús le dice, no me toques. Pero fíjense en el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ese mismo día, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos, fíjense la incredulidad de Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! O sea que él quería tener la seguridad de que esa persona con la cual los discípulos habían hablado, él quería tener la seguridad que era el Maestro, que era Jesús. Y qué triste, ¿no? Porque él había también caminado con Jesús. Pero ahí podemos ver la incredulidad del hombre, que aunque vio, no creyó en su corazón. Pero fíjense que aún así, con todos esos errores de seres humanos, el Señor tuvo misericordia, porque le dice 8 días después, en el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Qué tremendo el Señor, ¿no? Qué tremendo el Señor. Yo a veces me pongo a pensar, como dijo el salmista, ¿no? ¿Qué has visto en el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista, ¿no? ¿Qué hay en el hombre para que te acuerdes de él, no? ¿Cómo somos nosotros los seres humanos tan incrédulos, pero con tanta dura cerviz que no nos damos cuenta? El Señor está allí, está obrando, está haciendo su obra, pero somos como Tomás muchas veces. Dice el Señor, le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y ahí viene la exhortación: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí habla justamente, ¿no?, que uno de los atributos, que Jesús es Dios, ¿sí? Porque le dice: Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y acá viene para nosotras, hermana, esta palabra que a mí, cuando la escuché por primera vez, me golpeó tanto y le daba tantas gracias al Señor por esto que Él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Bienaventurados, felices. Siéntete feliz porque aunque no me ves, crees en mí, dice el Señor. Siéntete dichosa. Siéntete una bienaventurada porque no lo ves al Señor. No lo ves, pero crees en Él. Crees en su palabra. Estamos leyendo sus palabras. Estamos escuchando lo que Él dijo. Y así como María Magdalena, así como hemos hablado de ella, una mujer poseída, atormentada, una mujer que estaba guiada, controlada por demonios, hasta que vino Jesús y la hizo libre, rompió sus cadenas y rompió toda cadena de iniquidad. Y desde ese momento esa mujer en gratitud comenzó a caminar con su maestro, que a ella también se le dio el privilegio de poder ver a su Señor, de poder ser la primera persona, y en este caso mujer, de ver a su Señor.